doctor Sebastián Ugarte nos decía hace solamente un par de jornadas, lo saludo, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Que había que hacer cuarentena en toda la región metropolitana y finalmente esto va a ocurrir a partir del sábado. Y aparte de saludarlo, le pregunto, ¿es un poco tarde? ¿Se tomó tardíamente la decisión? Probablemente creo que cuando las medidas se toman más precozmente el impacto es más intenso y duradero, pero de todas maneras un paso en la dirección correcta, el efecto sobre la salud va a ser muy bienvenido y llega en un momento muy crítico. Ahora, doctor, nos había olvidado, pero no había caído toda la región metropolitana en cuarentena en ningún momento de esta pandemia. Sí el Gran Santiago, pero siempre quedaron algunas comunas. Esta situación es bastante inédita, ver una región completa del tamaño de la región metropolitana desde el punto de vista de la población es muy inusual, es inédito en nuestro país. La gravedad sí lo amerita, es tal la situación, tal la velocidad de crecimiento, prácticamente un 26% cada semana, que en pocos días más no se iba a tener cómo responder frente a la emergencia. Así que completamente justificado. Ahora, doctor, usted nos ha dicho en días anteriores, en semanas anteriores, que con el paso de las semanas y los meses las cuarentenas van siendo menos efectivas. Está prácticamente una parte muy relevante de la región metropolitana desde hoy día en cuarentena y, sin embargo, la movilidad cae solo un 14%. Todas las personas que andan en la calle, o al menos una parte muy importante, decía ser trabajador esencial. ¿Sirve realmente cuarentenas con este nivel de movilidad? Bueno, hay varios elementos. Uno es qué definimos como esencial. Probablemente la autoridad debe quizás definir un poco al respecto. Y por otra parte, al haber una parte importante de la región metropolitana todavía en acciones, genera movilidad que no necesariamente es de esas comunas, sino de otros sectores del Gran Santiago. Ahora, al producirse este cierre de toda la región metropolitana, probablemente la disminución de movilidad va a ser mucho más intensa, Iván. Ahora, doctor, hay una discusión y le quiero pedir que nos diga el dato. Hace poco ustedes estaban casi sin camas críticas en la clínica Indisa. ¿Llegaron a tener 0 cama en algún momento? ¿Ahora? Sí, es frecuente que amanezcamos con 0 cama. Hoy día estábamos sin cama. ¿Hoy día? Hoy día. Sin cama crítica. Y teníamos pacientes hospitalizados en urgencia esperando ingreso. Generamos 11 camas durante el día de hoy, se instalaron monitores y ahora tenemos 3 camas. Ya, pero de las 11 ya le quedan 3 nada más a la clínica. Sí. Doctor, mire, se lo pregunto porque hay muchas personas que se plantean hoy día si, dadas las condiciones que tenemos de rapidez del contagio, el RE, la cantidad de casos diarios, 7.000 casos, 2 veces en una semana, y naturalmente con las ocupaciones de camas críticas. Usted decía, hoy día en la mañana no tenían camas en la clínica. Habilitaron 11 y ya les quedan solamente 3. Es un riesgo innecesario, entendemos la importancia de las elecciones, pero es un riesgo innecesario desde el punto de vista sanitario realizar las elecciones del 10 y 11 con estos números. La verdad es que es muy probable que de seguir los números así las elecciones deban suspenderse. Los números van en ascenso. No es lo mismo que enfrentar una cifra alta en un momento de descenso donde el R efectivo va bajando. Entonces, lo más probable es que de seguir estos números no va a haber nadie, ningún político, que esté dispuesto a defender la mantención de una elección bajo esa. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, si usted fuese autoridad hoy día, ¿habría que suspender las elecciones? Yo esperaría una semana a ver los resultados de las medidas y de mantenerse los números los suspendería. Doctor, quiero invitarlo a ver lo siguiente, porque usted sabe que el coronavirus no da respiro. De hecho, el número de infectados sigue en aumento y 122 personas perdieron la vida solamente en las últimas horas. A diferencia de la primera ola, esta vez la mayoría de los enfermos graves conectados a ventiladores son menores de 50 años y con complicaciones mucho mayores. Verónica Moscoso nos muestra los complejos momentos que se están viviendo en las UCI. Presta atención. Son muy pocos los que tienen la posibilidad de entrar a una UCI y ver con sus propios ojos que la pandemia está más viva que nunca. Cada día el personal de la salud hace esfuerzos sobrehumanos para salvar vidas. Hace una semana, José, de 51 años, está dando la pelea en el hospital Barros Luco. Llegó al borde de la muerte con una falla respiratoria catastrófica. Ninguno de los procedimientos lo ayudaban. Paciente joven, autovalente previamente, con un pulmón que aún estaba rescatable, que no era un pulmón fibrótico aún, muy grave, muy inflamado, y por eso que se decidió, digamos, conectar a el ECMO. ECMO son las siglas en inglés de la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta máquina que va limpiando la sangre es la que le está permitiendo respirar.
pero no siempre tiene el éxito asegurado. La mortalidad en la UCI va de un 60 a 70%. Muchas veces, la mayoría de las veces, el pulmón no llega a recuperarse, lamentablemente, por la infección por COVID, y no logramos que el paciente oxigene, que su pulmón oxigene bien, y finalmente los pacientes fallecen. Alejandro es hermano de José. Día por medio va al hospital a preguntar por su estado de salud. Toda su familia, que es de la comuna de San Pedro de Melipilla, está preocupadísima porque jamás pensaron que el virus lo atacaría con tanta fuerza. Él es un paciente joven, sano, no sé cómo se contagió. Un poco contacto con la gente, yo no sé cómo se les pegó este bicho. Su familia creía que era sano y no tenía enfermedades de base. En su ficha médica tampoco registraba antecedentes, pero al ser hospitalizado los médicos se dieron cuenta que era un hipertenso crónico no tratado. Lo más probable que no haya tenido controles médicos en los últimos años y que incluso hubo que usar la fuerza pública para llevarlo al médico, al hospital de Melipilla, donde llegó en muy malas condiciones. Pero en este momento está como subiendo su estado de ánimo que tiene. Yo creo que está luchando por su hijo, por su niñita que tiene apenas 1 año. Pero no todos tienen la misma suerte de ir evolucionando. Todos los días los profesionales de la salud se enfrentan a la muerte, ya no de adultos mayores, sino de pacientes mucho más jóvenes. Al ir leyendo las fichas de los pacientes acá en la UCI central del Hospital Barros Luco, podemos ver que, a diferencia de la primera ola, la edad promedio de los pacientes ha bajado. Vemos 45 años, 50 años, incluso hay una joven de 26 años. Están falleciendo gente joven por contagios pulmonares y contagios que son en la vía pública. Hemos visto muertes por gente que estaba en fiestas. No están incorporando el factor de riesgo que es tener esta enfermedad. Esta vez la ocupación de camas UCI es mayor que en la primera ola, porque a los pacientes COVID, que ocupan un 60% actualmente, hay que sumar en este nuevo momento crítico de la pandemia a los accidentados, infartados o con patologías graves. En concreto, estamos atendiendo 2 tipos de pacientes, COVID, que son cada vez más, que nos van aumentando el uso de nuestras camas, como, al igual que todo el país, y un porcentaje de pacientes no COVID que también se mantiene alto, que también hay que atenderlos porque también son graves. Bien se ha dado el fenómeno de la consulta tardía de los pacientes COVID más jóvenes. Ellos llegan directamente a la UCI. ¿Por qué podría ser eso? Hay muchas causas. Que la gente más joven espera más, que la gente más joven aguanta más. Son pacientes que requieren varios días de hospitalización y rehabilitación, y cada paciente significa todo un equipo médico compuesto por a lo menos 4 personas que trabajan primero para salvarles la vida y luego para su recuperación. Una realidad que deberán enfrentar quienes llegan a la UCI por esta enfermedad, 2.416 personas a la fecha. Bueno, la verdad es que viendo las cifras, doctor Ugarte, hay algunas regiones que están por sobre el 97% de camas críticas ocupadas. Y veíamos recién que efectivamente hoy día está, primero, enfermándose y muriendo gente que es mucho más joven. Personas de 50 años, incluso de 20 y tantos años, de 31 años, falleció un médico hace poco. ¿Por qué hoy día está muriendo más gente joven que al comienzo de la pandemia? Lo que ocurre es que la cantidad de casos nuevos es muy alta y la población adulta mayor tiene protección, está vacunada. Entonces, porcentualmente, antes morían mucho más adultos mayores. Al sacarse una buena parte de esa población, queda un remanente de población no vacunada, rezagado, pero la gente sin inmunidad son principalmente adultos y jóvenes. Y ellos son ahora los que están manteniendo la epidemia activa y quienes están enfermando y están muriendo. Ahora, doctor, le pregunto, ¿usted le ha tocado en su experiencia clínica ver mujeres embarazadas contagiadas con COVID? Sí, pero por fortuna las mujeres embarazadas que hemos visto en general tienen una evolución más favorable, con menos riesgo de transmisión vertical al feto
y con solo riesgo de aumento de cesárea, parto prematuro, pero sin una enfermedad catastrófica como vemos en otra población joven. No tiene más riesgo que la mujer no embarazada. Bueno, hoy día se le preguntó al ministro París sobre esto, porque efectivamente hay más de 8.000 mujeres embarazadas que han resultado contagiadas. Lamentablemente 5 de ellas han fallecido. La autoridad reconoce que hay una preocupación especial. Lo vemos y seguimos con el doctor Ugarte. Durante la primera ola de la pandemia, Belén Vega se encontraba esperando al pequeño Lucas cuando fue diagnosticada con COVID-19. Un duro momento para esta joven madre que prefirió la hospitalización intradomiciliaria para disminuir los riesgos del hijo que en ese entonces venía en camino. Los tratamientos igual son fuertes, desgastantes físicamente para la familia. Entonces, tratar de evitar eso y no salir, respetar las cuarentenas. El año pasado, el Hospital de La Serena reportó 27 contagios COVID de embarazadas. Ahora, entre enero y marzo, ya suman 21 gestantes positivas. Es decir, en solo 3 meses se está alcanzando la cifra que acumuló todo el 2020 en pandemia. Hay pacientes que sí llegan con sintomatología, ya tos, fiebre, mialgia, llegan algunas con sintomatología clínica. Ser mamá en momentos de crisis sanitaria requiere mayores medidas preventivas. Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que los contagios tengan repercusiones más fuertes. Dependiendo de cualquier otra patología, otra enfermedad que ella tenga agregada al embarazo, puede incluso ocurrir la muerte. En el país, durante toda la pandemia, 8.091 mujeres embarazadas han tenido COVID-19. 392 de ellas han estado hospitalizadas en la UCI. 5 mujeres que estaban en plena gestación murieron. Estamos muy preocupados por esta situación. Tenemos una distribución bastante homogénea desde Arica hasta la región de Magallanes. Pero usted sabe que todavía, desgraciadamente, no hay una aprobación desde el punto de vista científico para colocar las vacunas en mujeres embarazadas. En 2 casos y casi por accidente se vacunaron mujeres embarazadas y hubo una buena respuesta que incluso se transmitió hacia el niño recién nacido, una buena respuesta de anticuerpos. El total de las embarazadas que fueron hospitalizadas ascienden a 2.089. Los especialistas explican que ha existido un relajo frente a las medidas de protección. Hemos tenido pacientes complejas, ya han sido bastantes cupos en UCI. De hecho, hemos interrumpido embarazos prematuros producto de mejorar esta mecánica ventilatoria. Si bien las mismas embarazadas pueden continuar con su cotidianidad con estrictos protocolos sanitarios, muchas veces la transmisión se produce por contactos indirectos. Me ha costado conseguir hora para tener a mi bebé, o sea, para que hagan cama y todo eso. Pero ahora vengo a hacer un examen. He sabido de embarazadas que han estado contagiadas y mal, o sea, entubadas en la UCI. La edad media de las embarazadas con COVID positivo es de 29 años y casi el 50% de las que se enfermaron tenían más de 28 semanas. Uno de repente piensa que no le puede pasar, que quizás porque uno es joven. Igual es una experiencia complicada, uno está preocupada, uno no sabe qué va a pasar con su hijo, si es que puede venir algún otro problema. Las embarazadas con COVID hoy representan el 0,9% del total de los contagios en Chile. Un llamado a la precaución en una de las semanas más duras de la pandemia. Doctor, no hay todavía una respuesta masiva para las mujeres embarazadas o las que están lactando. Dados estos números, ¿hay que empezar a vacunar a esa población? Desde luego, en el caso de las nodrizas, el Ministerio emitió ya un procedimiento que implica, si tiene riesgo, el riesgo supera, ¿no es cierto?, cualquier riesgo eventual de una vacuna, consejería profesional y puede voluntariamente acceder a la vacunación. En el caso de la embarazada, falta todavía más evidencia, pero es el próximo paso si se junta la evidencia necesaria. A propósito del próximo paso, usted recién dijo, doctor Ugarte, que si de usted dependiera y fuese autoridad, dado los números, habría que posponer al menos las elecciones del 10 y 11 de marzo, viendo unos días más. Usted dice una semana y evaluar. Una semana. Y después de eso tomar una decisión. Efectivamente. Le pregunto porque hoy día también la autoridad anunció una serie de medidas para endurecer las restricciones sanitarias, ya no solamente a quienes vengan de Brasil, sino que a todos los viajeros que ingresen al país. Van a tener que estar en hoteles sanitarios y después seguir la otra parte de la cuarentena en su casa. Y la pregunta es, ¿habría que endurecer más todavía las medidas, cerrar definitivamente la frontera, dada la presencia ya de la mutación británica y la mutación brasileña acá en nuestro país?
Desde luego, hay que hacer un sistema de cierre que puede ser un sistema de cierre parecido al que se ha ocupado en algunas naciones asiáticas, con ingreso vía cuarentena sanitaria en residencia sanitaria. Pero de todas maneras hay que hacer no solo cuarentena, no solo vacunación, sino un mecanismo de restricción de frontera que no va a impedir que lleguen las variantes que ya ingresaron, probablemente en diciembre, ya es tarde, pero va a enlentecer el proceso. Disculpen la franqueza. Ahora, doctor, con esa misma franqueza, ya se cuarentenó toda la región metropolitana desde este fin de semana. Se endurecieron las medidas para quienes viajen. ¿Usted cree que sería coherente, derechamente, teniendo en cuenta los números, cerrar fronteras? Bueno, dependiendo de cómo se entiende, pero alguna política de restricción de ingreso de viajeros, de todas maneras. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado.